Muchas gracias a la Iglesia de Alenza, que me invita nuevamente a poder compartir con ustedes más cosas acerca de salud mental y también de procesos que hacen parte de la vida cotidiana, como es el duelo. Entonces es interesante realmente poder compartir, poder hablar de estos temas. Creo que se fue la imagen. Creo que se fue la imagen, pero bueno. Necesitamos muchas veces hablar de ello. Desafortunadamente hablamos de estos temas solamente cuando atravesamos por estas situaciones difíciles. Antes muchas veces ni nos planteamos muchas veces hablar de estos temas. Y la situación que sucede es que cuando llega el momento de que tenemos algún conocido o algún familiar que posiblemente está atravesando un periodo de duelo, no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo manejar esa situación y no sabemos cómo apoyarlo. Lo hacemos lo mejor que podemos, lo que se nos ocurre, pero muchas veces lo que nosotros consideramos lo mejor no es lo mejor para esa persona. O sea, terminamos muchas veces haciendo daño sin querer. Entonces, bueno, vamos a aprender hoy un poco acerca del duelo, de sus fases, de cómo se da ese proceso, y de pronto les voy a dar algunos consejos de qué poder hacer o qué podemos decir o no decir de pronto, o qué es mejor en esas circunstancias. Bueno, así que vamos a ir, aquí tengo yo el mando, ir adelantando un poco el tema, y entonces tenemos las etapas del duelo, que son 5 etapas y vamos a abarcar cada una de ellas. La primera etapa es la negación. Y la negación no consiste necesariamente en que la persona niegue el hecho, sino que le cuesta aceptar o creer que eso está ocurriendo. Pero fíjense que estas etapas del duelo, y luego la ira, después viene la negociación, la depresión, la aceptación, no se dan de forma lineal. Esto es importante tenerlo en cuenta. No son etapas que van pasando, se van quemando y entonces viene la otra, sino que se pueden dar todas a la vez, pueden reaparecer, parece que has pasado una, pero vuelves nuevamente, vas y vienes en estas etapas y se pueden dar varias. Y eso varía de cada persona. ¿Y cuánto tiempo dura cada etapa? Varía de cada persona también. Entonces, por eso vamos a aprender, porque no todas las circunstancias de la muerte son iguales. Cada circunstancia tiene una situación especial y luego viene la implicación de cada persona con el ser que ha fallecido, y también eso hace que su relación sea diferente y que su duelo sea diferente. Entonces, estas etapas del duelo realmente son reacciones a la pérdida de que muchas personas tienen, y no existe, como les digo, una pérdida típica, es único, o sea, realmente nuestro duelo es único, como es nuestra vida. Ahora bien, ellas nos van a servir de instrumento para ayudarnos a enmarcar y a identificar lo que podemos estar sintiendo. Eso es básicamente lo que van a hacer estas etapas. Nos van a ayudar un poco a determinar qué emoción estoy expresando en estos momentos. Y entonces ahora sí voy a empezar a hablar de la negación. Y como les comentaba, la negación consiste muchas veces, aparece esta pregunta como no puedo creer, o a veces esta expresión no puedo creer que está muerto. No es que realmente no sepa que esté muerto, que no sepa qué es lo que ha pasado, es que cuesta aceptar que eso ha pasado. Qué difícil es reconocer que ahora ese ser no está, que hace tal vez unas horas lo estabas viendo y ya no está, que se quedó pendiente una conversación, una comida, que se quedó pendiente un viaje que habías planeado, una serie de situaciones que ahora parece que el momento se detiene, el mundo se paraliza y estás viviendo una situación que como que te tienes que pellizcar para saber si es real o no. Eso es la negación, eso es lo que está pasando en ese momento con las personas. Esta primera etapa del duelo lo que nos ayuda es a sobrevivir a la pérdida. Y es que la información que vamos a recibir es tan
tan arrolladora, por así decirlo, porque es tan intensa, porque va acompañada de tanto dolor y es tanta información que menos mal que el cerebro hace un filtro y permite que solamente pase poco a poco la información, que no te llegue todo de golpe, porque no lo soportarías. Entonces, la etapa de la negación lo que hace es eso, lo que hace es filtrar y permitir que esa información vaya entrando poco a poco a nosotros. Y nos ayuda por eso a dosificar el dolor de la pérdida. Y entonces aparecen estas preguntas, ¿es cierto? ¿Pasó realmente? Aún es más, ¿es verdad que ya no está? Cuando te toca como médico informar a los familiares, tú haces lo mejor que puedes. Hay médicos que les cuesta mucho más, porque como todas las personas, hay personas que son más fáciles para empatizar con otros que otras personas. Y así que tú intentas empatizar, ¿no? Tratar de decírselo lo mejor posible, pero da igual cómo te lo digan, a ti lo único que te queda en la mente es, ya no está, se murió. Y entonces te sorprendes y de pronto tú puedes, en muchas otras oportunidades tal vez habrás participado en preparativos de un funeral, pero cuando corresponde a alguien cercano a ti que te toca demasiado, parece que no supieras nada. Es como, ¿y ahora qué tengo que hacer? Esa fue la pregunta que yo le hice al médico. ¿Y ahora qué hago? Claro, sí, hay que rellenar un acta de defunción, yo eso lo sé, yo he rellenado muchas actas de defunción, desafortunadamente. Pero cuando correspondía en mi caso, era como, ¿y ustedes se ponen en contacto con la funeraria? ¿Me toca a mí? ¿Cómo se hace? O sea, era como, no sabía realmente cómo iba a ser esta situación, ni cómo manejarla, y así de perdido se siente el familiar, así de perdido te encuentras en ese momento. Aún es más, en algún momento miré a mi padre y le lancé la expresión de, ¿y no podemos orar para que mi madre resucite? ¿Sabes? Sí, yo creo en la resurrección, yo sé que esa es la esperanza que nosotros tenemos, por supuesto, pero tú deseas que tu familiar esté allí. Tú lo que no deseas es haberlo perdido a él. Por lo tanto, en ese momento, tú lo que estás pensando en, ¿qué más se puede hacer? ¿Será que no se han equivocado? ¿De verdad está muerto? O sea, sí lo han confirmado realmente. ¿Te gustaría que de pronto el médico dijera, oh, disculpa, espérate, me he equivocado? No, sigue respirando. Hubiera sido maravilloso eso. O hubiera sido maravilloso que hubiera sucedido un milagro y me dijesen que bueno, después de llevar una hora fallecida a mi madre, de repente se levanta. Eso hubiera sido maravilloso. Pero esa no es la verdad. La verdad es que ella se fue y se fue. Como así, las personas que fallecen en ese momento se van, desaparecen de nuestra vida, pero el dolor está allí agarrado, está presente. Y entonces comienzas a contar la historia. Y esto es muy importante, contar la historia una y otra vez. Porque en la medida que tú cuentas la historia, también va entrando a ti. O sea, tú te vas escuchando y eso va llegando a ti también y como que vas entrando en la realidad de que, oye, es así. O sea, te vas concientizando de que efectivamente eso es lo que ha pasado. Y que además también contar la historia te ayuda a superar las situaciones difíciles y los traumas. En psicología por eso muchas veces se utiliza la narrativa. La narrativa precisamente consiste en eso, en contar la historia para poder encontrarle sentido a las cosas, sentido a tus emociones que en el momento son como una explosión de cosas que te están pasando, pero no sabes lo que estás sintiendo realmente, no entiendes todo ello. Y entonces también nos aparece el por qué tuvo que pasar, el cómo se dieron las cosas. ¿Realmente tenía que suceder de esta manera? ¿No podía haber muerto de otra manera? ¿Y podría haberse evitado? Bueno, todas estas cosas yo les voy a explicar por qué aparecen estas preguntas y eso tiene también una base en nuestras creencias de cómo debe ser la vida en general, ¿vale?
Y luego aparece la ira. La ira se mezcla allí también y hay diferentes formas de manifestar la ira. Bueno, puedo manifestar la ira hacia mí misma de por qué no hice lo que tenía que hacer, lo que yo creía que debía haber hecho, por qué tardé tanto en darme cuenta de que esta persona se encontraba enferma, por qué no lo llevé al médico, no lo obligué a cuidarse más. O la ira contra tu propio ser querido que de pronto ha fallecido, ¿por qué era tan descuidado? ¿Por qué si sabía que tenía ese dolor tanto tiempo, tenía estos síntomas, no acudió al médico rápidamente? ¿Por qué fue tan descuidado de pronto al conducir de esta manera o no ver las señales o las advertencias que se le hacían? O tu ira se descarga contra el médico que les atendieron o el personal o enfermería. Seguramente fue un error, no hicieron bien las cosas, fueron negligentes. Es posible que algunos casos de negligencia existan, no voy a decir que no, eso no se puede negar, pero no todas las veces que fallece nuestro familiar es por negligencia médica. Podemos también, otra muy frecuente es que terminamos enfadados con Dios. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió que mi familiar sí fuese y otro no? Hubo un momento recientemente en que la ira me visitó. Y me visitó cuando tuve conocimiento que el pastor Bullón se encontraba mal. Lloré porque quería que él estuviese bien. Ustedes supieron que él estuvo con COVID en Ucrania. Y a mí me hubiera gustado ese final feliz que su familia tuvo. Pero ese final feliz no lo tuve yo. Mi madre también falleció por COVID. Pero las situaciones fueron distintas. Y de pronto me sentí molesta, y no porque no desease que el pastor Bullón se mejorase, por supuesto, que me alegra un montón, sino molesta de pronto porque en mi caso no sucedió. Y cuando pude hablarle eso a Dios, decirle, mira, estoy molesta porque esto fue lo que sucedió, bueno, pude expresarlo, pero también me dio como una cierta tranquilidad y después vino a mi mente, bueno, Soli, tú no conoces los destinos ni los designios, no sabes todavía lo que él tiene que realizar, no ha terminado su obra, en fin, Dios sabe por qué ha permitido que él viva y mi madre no, ya está, no tienes que darle más vuelta por ello. Entonces, la ira fue pasando, fue bajando con respecto a esto, pero aparece, ella puede ir y venir. O cuando aparecían estos casos en las noticias de personas mucho más mayores que mi madre, o sea, de edad, con una serie de complicaciones que duraron 3 meses en UCI y salieron adelante con el COVID. Y yo decía, bien, pues me alegro, pero en mi caso no fue así. Y las cosas van pasando de esta manera. La ira solo aflora cuando nos sentimos lo bastante seguros como para saber que vamos a sobrevivir pase lo que pase. Eso es importante. Y es importante reconocer que tienes ira, porque es la manera como tú puedes empezar a manejar o a tratar las cosas. Cuando tú reconoces que eso te está pasando, puedes comenzarle a poner solución realmente, o por lo menos si no le puedes poner solución, entenderte y no sentirte mal por sentirla. Porque ahí entra el otro ingrediente. Muchas veces nos sentimos mal por sentirnos enfadados por una situación que consideramos que no debía haber pasado. A menudo, esta ira puede desconcertar a nuestros familiares y a nuestros amigos. Muchas veces, cuando estamos en esa fase, de pronto, las personas se alejan un poco de nosotros, como que estamos un poco más irritables, como que saltamos, como que estamos lamentándonos constantemente, utilizando mucho el ojalá, y sí, y el y sí. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, aparece la culpa muchas veces acompañando a la ira. Entonces, claro, estamos en ese proceso y la verdad que las personas que están a nuestro alrededor se van como cansando un poco de estarnos escuchando constantemente con eso. No es fácil manejar esa situación. Es seguro que la persona que la está atravesando no le gustaría estarla sintiendo, no desearía, pero es lo que está pasando y no lo puede evitar tampoco. Tiene que atravesarla,
porque hace parte del proceso. Y eso es lo que nosotros, de pronto como familiares o amigos, también debemos de entender, de que eso hace parte del proceso y que lo tiene que atravesar y lo tendrá que decir, y yo simplemente estaré ahí para escucharlo, por muy pesado que me resulte. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Es lo que tenemos a veces por ser familiares o ser amigos. A veces nos toca aguantarnos o las situaciones estas pesadas, ¿no?, que consideramos de nuestros familiares y que bueno, y que muchas veces cuando tú has pasado por ese proceso también lo entiendes y lo comprendes. También puede ser que uno esté enfadado por encontrar una situación que no esperaba o tú consideras que no se merecía la persona. Eso también en sí enfada. Y hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que a pesar que nosotros queramos salvar la vida de un familiar, de un amigo, de un conocido, no podemos impedir la muerte. La muerte se escapa a nuestro control. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos, porque el ser humano le encanta el control, no le gusta perder el control. Cuando hay situaciones que le generan pérdida de control o que no pueden ellos controlar, se agobian, aparece la ansiedad muchas veces, aparece la rabia a veces, también la ira, como una manifestación de, es que me gustaría hacer esto, poderlo guiar por esta manera, pero no lo consigo, porque no depende de mí, porque depende de otros factores externos, porque depende de otras personas, y entonces eso nos lleva a sentirnos mal. Es eso, la falta de control. La muerte escapa a mi control, y es algo que tengo que aprender. Pero la ira es necesaria para ese proceso de curación. Hay que sacarla, hay que expresarla, hay que hablarla, hay que comentarla con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si no es posible, pues podemos ir también a terapia, podemos ir también a psicología y podemos hablar de estos temas con el psicólogo o con alguna persona que vosotros consideréis de confianza. Y como les decía, la ira te puede visitar muchas veces y de diferentes formas. Y les digo una cosa, y no se preocupen porque ustedes se van a dar cuenta de algo, y es que el Dios en el cual nosotros creemos es tan fuerte que puede soportar nuestra ira, es tan fuerte que puede soportar nuestro enfado y aún así seguirnos amando. ¿Sabe? Porque a veces parece que no le voy a decir esto a Dios, no le voy a decir que me siento enfadada con Él, no sea que me castigue, no sea que me vaya mal, no sea que no me perdone. No, eso no va a ocurrir, no se preocupe. Ustedes podrán decirle todo eso sin ningún problema, Él les va a escuchar perfectamente y los va a seguir amando. Así de claro. Entonces, no sientan temor de expresarlo, de decirlo. Eso es muy importante. Ahora sí. Negociación. Vamos, en esta etapa lo que sucede es que comenzamos ya un poquito como, podríamos decir, como a recomponernos. Es un poco como que empezamos a recomponernos, hay como una especie de tregua, como que no entramos tanto en esta constante y por qué y para qué y cómo y si, bueno, en fin, un poco todo esto, pero sí están los ojalá, sí aparece mucho el pasado de, te gustaría, recuerdas más las cosas pasadas, pero de querer echar el tiempo hacia atrás y de llegar a ese momento y poderlo haber evitado. Y muchas veces en esto aparece la fantasía, donde comienzas a pensar, a recomponer la historia, pero donde de pronto, en ese momento, tú lo que hiciste fue que de pronto no dejaste que tu familiar se fuera y no tuvo el accidente. O sea, la historia contada, pero con el final feliz que nos hubiera gustado que tuviese. Entonces, eso comienza a aparecer en nuestra mente, la historia contada de una manera un poco fantástica, por así decirlo, donde podemos encontrar un poco de paz y de alivio cuando la pensamos de esta manera, cuando pensamos de que pudimos haber hecho algo, haber intervenido. Y entonces, lo que sucede a veces con los ojalá es que nos inducen a criticar, a cuestionar lo que creemos.
lo que podíamos haber hecho mejor, lo que también, como les dije, puede ir acompañada también de la culpa en esta parte, y ahí tengo anotado por contarles una experiencia. Pues resulta que había una pareja que le gustaba salir a caminar por las tardes, así de que ese día llega el marido, le dice a su esposa: oye, mira, vamos a salir a caminar, veo que no estás lista. Dice: no, no me apetece, hoy no tengo muchas ganas. Bueno, y él: ven, vamos, mira que todas las tardes nos vamos a perder el ritmo que llevamos, muy bueno de estar caminando. Y entonces ella le dice: vale, sí, pero espérate unos 20 minutos que haga tal cosa. Y él: no, porque después nos enfriamos, las ganas se van, tú comienzas a hacer cosas y luego otra y al final no sales. Así que bueno, la convenció, ella se vistió rápidamente y se fueron a caminar. Bueno, en una de estas esquinas, que por la calle donde andaban, apareció un coche, era una persona que se estaba escapando de la policía y le ha atropellado a la mujer, les ha atropellado. Y entonces al final ella fallece después de varios tiempos de estar en el hospital. Y claro, ahí comienza él a pensar: ojalá no la hubiese obligado, ojalá hubiera esperado los 20 minutos que ella me pidió, ojalá hubiese hecho de esta manera. Y entonces él comenzaba a recordar la historia, como en ese momento volvía hacia atrás y al punto donde ella le decía que no salieran, que la esperase, y él efectivamente le decía y la miraba y le decía a ella: sí, mi amor, no te preocupes, yo no te voy a obligar a que salgas conmigo hoy, sino cuando a ti te apetezca, ¿sabes? Entonces, esa era la manera como él tenía un poco de volver a estar en paz consigo mismo cuando aparecían esos ojalá nuevamente en su mente ahí dándole vuelta y sintiéndose culpable por esa situación, pero realmente no era culpa suya. Él no iba a contar con que una persona estaba escapando de la policía e iba a conducir de esta manera sin darse cuenta y que podían atropellar a una persona. Pero son las cosas que pasan. Entonces, cuando pasamos esta etapa, la mente modifica los acontecimientos pasados mientras explora todo lo que se podría haber hecho y no se hizo, como les comentaba anteriormente. Nos permite creer que podemos restaurar el orden en el caos que nos rodea. Y además, importante, ¿para qué sirve la negociación? Para mantener a raya el sufrimiento. O sea, sufres, por así decirlo, como lo necesario, no más. No te permite sufrir más de lo que podrías soportar o aguantar, ¿vale? Entonces, por eso es importante esta etapa del duelo. La depresión. Y esta es la etapa de profunda tristeza. Está centrada en el presente, a diferencia de la otra que se centra en el pasado, se sienta en el presente. Y se centra en el presente porque es en el presente donde tú estás sintiendo el vacío de esa persona. Es en el presente cuando ya no está aquella persona que de pronto era la que te despertaba, o aquella persona que era de pronto la que te preparaba el desayuno, o aquella persona que de pronto era con la que pasabas horas hablando por teléfono, o aquella persona que era de pronto la que te acompañaba a hacer determinadas cosas. Ya las actividades que realizabas con ella, los roles que tenía esa persona ya no están presentes, ya no están en tu vida. Por lo tanto, es cuando comienzas a sentir una tristeza tan profunda de la pérdida de ella o de él, de la pérdida de los roles, de la pérdida de los sueños y de las ilusiones que tenías con esa persona. De todos esos planes que de pronto habías hecho, ya no los puedes realizar. Y eso también duele, y eso también genera dolor. Y es importante tener en cuenta que la tristeza y la depresión de la que estoy hablando aquí es un proceso natural del duelo. No es una depresión considerada una enfermedad mental, o sea, es aparte, ¿vale? Es totalmente aparte de la enfermedad mental. Es simplemente la tristeza
que debe suceder. O sea, lo que sí me sería muy raro es que después de tener el fallecimiento de un familiar no tengas tristeza. O sea, no aparezca esto, eso sí sería muy raro. Pero lo habitual o lo natural, el proceso, el curso normal, es que aparezca esta tristeza. La vida parece que no tiene sentido, te sientes pesado muchas veces, te cuesta levantarte para hacer las cosas, te cuesta ir al trabajo, te cuesta iniciar la rutina nuevamente. Tú intentas hacer el esfuerzo, pero es duro, ¿no? Es una sensación de cuesta arriba. Cuando somos conscientes de que nos encontramos en una depresión, es posible que nuestra primera respuesta sea resistirnos. O sea, cuando somos conscientes de que realmente, a veces las otras personas te comentan, oye, estás triste, te veo mal, te veo decaído. Muchas veces nos cuesta aceptarlo, nos cuesta decir, es verdad, eso es lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque parece que la sociedad siempre te está pidiendo o exigiendo de que tú estés bien, de que como que estés aparentando de que a ti no te pasa nada. Bueno, y si eres cristiano, pues más, ¿no? ¿No confías en el poder de Dios? ¿No confías en su amor? Entonces, ¿no? ¿Cómo es posible que vas a estar tú con esa cara triste? Pensamos o le decimos muchas veces creyendo animar a nuestro hermano que ha perdido un familiar. Cuando justamente de pronto lo que hay que hacer es sentarte con él a su lado y llorar junto con él. Ya está, de pronto no tienes que decir más nada, es que seguramente no tienes que decir más nada. El lenguaje corporal a veces es mucho mejor que el lenguaje verbal, realmente. Y el que tú puedas estar y darle un abrazo, simplemente sentarte a su lado, escucharle o llorar junto con él o tomarle de la mano, es suficiente. Hace mucho más, llega mucho más que muchas veces palabras que intentamos decir. Cuando te permitas experimentar la depresión, desaparecerá en cuanto haya cumplido su propósito. A veces la gente teme sentir o experimentar estas cosas porque, ay, ¿y si me quedo así? ¿Y si me quedo? No, va a mejorar, efectivamente, esto va a pasar, es una realidad, lo sabemos porque hemos visto personas como lo van superando, lo vemos, bueno, yo lo veo en la consulta también, pero necesita su tiempo, pero tiene que realizarse, tiene que suceder, esa depresión tiene que existir y tiene que darse en el duelo. La depresión presenta elementos que pueden ser útiles para el duelo, porque nos obliga a ir más lento y nos permite evaluar de forma real la pérdida. Te permite tomarte un tiempo para sentarte a sentir cuánto extrañas a esa persona. ¿Cuánto sientes su partida? ¿Cuánto te duele el no haber podido realizar de pronto ese plan que venían haciendo que venían planificando de tiempo atrás y que no fue posible? Toda esa serie de cosas las puedes hacer en ese momento y puedes tomarte tiempo para pensar con tranquilidad y para llorar tu pérdida. Es necesario hacerlo. La reacción inicial de la mayoría de la gente ante alguien triste es animarle. Y fíjense, recuerdo, recién, en los días recién, de que nos habían dado la noticia, creo que al día siguiente, yo me fui a llorar al closet de mi mamá, ahí agarrada de la ropa de ella. Y me acuerdo que llegó mi marido, que no me ve llorar mucho, la verdad, y me decía, mi amor, tranquila, no llores. Pobre, él quería animarme, no era de que, pero yo en ese momento era como, no, eso no es lo que quiero que me digas precisamente, que no llores. Más bien lo que deseo es que te pongas aquí a llorar junto conmigo. Eso es lo que yo deseaba en ese momento, lo que yo sentía en ese momento. Yo lo único que quería era expresar, o sea, no quería callar nada, no quería dejar de hablar ni de decir todo lo que me dolía y todo lo que sentía en ese momento.
¿sabes? Pero las personas normal intentan como tranquilo, cálmate, en fin, piensa que si sucedió fue por algo, el Señor te va a dar fuerzas, bueno, en fin, y todo el argumento y repertorio que se nos ocurra en ese momento. Evidentemente, lo hacen con toda la mejor intención del mundo y yo no los culpo, las personas, porque no es fácil manejar esta situación, se nos queda grande. Y entonces muchas veces, cuando a veces las personas te dicen eso, también lo que está ocurriendo en ese momento es que, claro, si yo te veo llorar a ti tanto y ponerte tan mal, me vas a terminar removiendo a mí, ¿sabes? Y voy a terminar yo aquí también hecho un mar de lágrimas junto contigo y de pronto eso no es lo que estoy deseando hacer. Entonces, claro, me estoy tratando de contener yo, pero como sigas tú, no me voy a poder contener yo. Entonces tengo que contenerte a ti para así yo conseguir contenerme. Muchas veces esto es lo que está pasando. No veas las cosas tan negras, busca el lado positivo de la vida. Muchas veces decimos, sí, bueno, esto hace parte un poco de las creencias en general, como les comentaba que teníamos. Y esto es muy importante. Hay que dejar que el doliente experimente su pena y éste se sentirá muy agradecido con aquellos que se sientan a su lado sin decirles que no esté triste. Saben que muchas veces estamos siempre allí, queriendo animar, pero no, a veces en estos momentos no es bueno animar. La persona no necesita ser animada, la persona necesita es ser comprendida, ser consolada. Y consolar no significa necesariamente hablar, como les decía, sino simplemente sentarte al lado de la persona y llorar junto con ella o tomarle de la mano hasta que ella llore y secarle las lágrimas. Eso sí puedes hacer. O tenerle el brazo echado mientras que ocurre esto, también. Es una manera de expresar y la persona va a recordar, va a vivir mucho mejor ese momento, que a veces estas frases que decimos que al final pueden terminar siendo violentas sin querer. No importa cuál sea nuestro entorno, porque nos sentiremos solos de cualquier forma. Te preguntas si tu vida será así para siempre y si algún día volverás a sentir algo en algún momento de algún día. Y esto es lo que ocurre muchas veces. En el momento que tú te encuentras triste, tú te sientes solo, porque en cierta manera eres tú el que estás pasando por esa situación, tú y nadie más, tú con tu dolor. Y aunque los otros intenten comprender, no es así. Y aunque hay diferentes, de pronto, integrantes de la familia con la misma pérdida, cada uno tiene su duelo diferente, cada uno lo vive de forma diferente. Cada uno lo siente de forma diferente. Entonces, por lo tanto, al final es solo tuyo y de nadie más. Y esa sensación de soledad también la experimenté. A pesar de pronto de estar rodeada de personas, me sentía sola. O sea, yo tuve la sensación de, estoy huérfana. O sea, ahora sí entiendo la palabra orfandad. ¿Por qué? Porque yo hablaba mucho con mi madre. Todos los días hablábamos. Y hablábamos de todo. O sea, yo de pronto, ay, mamá, mira, no sé qué, me pasó esto, tal. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué has hecho de comida? Bueno, yo he hecho de esto de comida, tú eso, lo uno, lo otro. Había momentos que la mente me traicionaba. Y yo decía, voy a llamar a mi madre. No está. ¿Ahora quién llamo? Era la pregunta. Ahora, decía yo, ¿ahora quién ora por mí? Porque mi madre todas las noches cuando hablábamos me decía, hija, ya te he llevado al trono de la gracia. Y digo, ¿y ahora quién hace eso? Bueno, eso es estar solo. A pesar de que estás rodeado de personas y mucha gente que te mandaba mensajes, que oraba por ti, que te apoyaba, y se agradece,
pero no está quien tú deseas que esté. No ora por ti quien tú deseas que ore por ti. Esa es la diferencia. Aceptación. Entonces, cuando ya llegamos a esta fase, o cuando comienza a aparecer la aceptación no es estar de acuerdo con lo que haya pasado. Eso es importante. No es estar de acuerdo con lo que haya pasado o sentirte bien necesariamente. La aceptación lo que implica realmente es que ya es una realidad, o sea, ya tú has asimilado que es una realidad en tu vida, que esa persona ya no está en tu vida. Que ahora sí es verdad que no la tienes, que mientras que estabas en todos esos procesos de negación, recuerdan que estabas allí, que querías, deseando y imaginando, y en el otro, en la negociación estabas fantaseando y tratando de lograr esos sueños, pensabas en esos sueños y lo que podía haber sido y no fue. Aquí en la aceptación ya sí estás plenamente consciente de que no tienes a esa persona en tu vida y que por ende no tienes todo lo que significaba tener a esa persona en tu vida. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender a vivir con esta realidad. Esa es la aceptación. Ahora yo aprendo a vivir con la realidad de que no tengo a mi ser querido. Ahora es cuando la readaptación y la curación final puede afianzarse con firmeza. Es en ese momento cuando se puede dar. La curación se refleja en las acciones de recordar, recomponerse y reorganizarse. La aceptación consiste en ser consciente de todo lo que se ha perdido y aprender a vivir con dicha pérdida. Eso es aceptación. Por lo tanto, la aceptación no se da tan rápido. Como os dais cuenta, siempre es hacia el final, ¿no?, del duelo, cuando esto comienza a ocurrir, a aparecer. Y a veces, muchas veces las personas quieren que tú rápidamente aceptes lo que ha pasado. Dicen, pero supéralo ya, déjalo estar. Muchas veces, pero no. Recuerden, cada persona es única y necesitan su tiempo. Unos irán más rápido, otros no. Y es así. Y hay que dejarlo que siga su curso y su proceso. Es importante que, como había dicho, cada persona su curso y su proceso, que esto sucede de forma gradual y que algunas personas, en la parte final, estoy leyendo, algunas personas piensan que al volver a vivir están traicionando a su ser querido. Nunca podremos reemplazar lo que hemos perdido, pero podemos establecer nuevos contactos, nuevas relaciones importantes y nuevas interdependencias. Esto pasa muy a menudo. La culpa siempre está ahí, rondando, casi en cada etapa del duelo. Aún en esta, parece que cuando ya parece que comienzas a recuperarte, aparece el, bueno, parece que si yo hago esto, la gente va a decir, tan rápido, ya lo ha olvidado. A veces cuando tú intentas recomponer un poco tu vida con ese dolor, con todas esas situaciones, bueno, ya lo ha olvidado porque yo lo veo muy contenta, yo veo que va muy bien a su trabajo, que hasta se va de vacaciones, o sea, comienzan, ¿no?, a sacar a veces una serie de cosas que hacen sentir mal a la persona por intentar, luego de que, porque es que es muy llamativo, así somos los seres humanos, ¿no? Cuando está hundido, cuando lo ves ahí llorando súper triste, lo quieres animar, venga, anímate, tienes que salir, vamos al centro comercial o acompáñame a reunión con amigos, o sea, rápidamente lo quieres animar. Y cuando ya la persona más o menos se va recomponiendo y lo vas animando, entonces criticas porque parece que ahora sí está bien y que parece que ya se ha olvidado. Entonces, no, somos incomprensibles los seres humanos con respecto a eso. La aceptación puede ser solo tener más días buenos que malos.
mientras que empezamos a disfrutar de la vida. Hay gente que va así, que ese es el proceso lento que ellos llevan, comienzan, bueno, a tener de pronto más días buenos. Y entonces lo que yo les comentaba sobre las creencias acerca de la vida, y esto es muy importante porque esto encierra y enmarca mucho de por qué pensamos de determinada manera con respecto a las diferentes etapas del duelo, porque aparecen todas las cosas que aparecen. Y entonces el duelo nos permite cuestionarnos sobre nuestras creencias, cómo se supone que tiene que ser la vida o que éstas desaparezcan de forma consciente o inconsciente. Imagínate, viene un niño y le pregunta a su padre que, por qué la gente muere. Y entonces, bueno, es un niño pequeño, 4 años, y de pronto el padre dice, bueno, porque nos vamos haciendo mayores, el cuerpo se va envejeciendo hasta que al final deja de funcionar y por eso morimos. Y vale, está bien, pues una respuesta para un chico de 4 años. Pero a medida que crecemos, también estas creencias tienen que ir cambiando y tienes que ir dándote cuenta que la realidad es que en este mundo existe el dolor, la realidad es que en este mundo existe la enfermedad, la realidad es que en este mundo existe la muerte. Y entonces, ¿qué sucede cuando aparece un cáncer a los 40 años? O cuando un ser querido fallece en un accidente de tráfico. O cuando muere un niño, ¿no? Entonces eso como que nos tambalea, ¿no? Como que nuestras creencias se estremecen, porque decimos, no, eso no tiene por qué suceder, es demasiado joven para tener un cáncer. Pero, ¿acaso los atletas no se enferman? ¿No les da ataques cardíacos? Pues hemos visto algunos casos como algunos han caído redondos, ¿no? En un partido de fútbol. Y yo creo que más seguimiento médico, imposible. Constantemente los clubes les están haciendo chequeos, seguimientos, cosas, exámenes, en fin. Porque a veces pensamos, claro, si le hubiésemos hecho más seguimiento, pues seguramente lo hubiésemos encontrado, pero no es verdad. La vida no consiste solamente en ir al médico todos los días para que te haga un chequeo. Podrás ir al médico todos los días y sin embargo va a llegar el día en que vamos a fallecer. Porque es una realidad. Pero parece que nos cuesta aceptarla. Y es verdad, no vivimos pensando en ella, porque imagínate, si viviéramos pensando todo el tiempo de a ver si mañana de pronto es mi día y me muero, no viviríamos, ¿no? No disfrutaríamos de las cosas buenas de la vida. Menos mal que no sabemos cuándo nos corresponde, cuándo nos llegará ese día. Pero nos cuesta aceptar que nos toca a nosotros. Entonces, cuando todo esto ocurre, no solo lloramos nuestra pérdida en sí, sino que también debemos llorar nuestras pérdidas de las creencias que no debería haber pasado. También yo creía que esto no tenía por qué pasar. Yo creía que de pronto mi familiar iba a morir de mayor a los 100 tantos años en una cama rodeado por todos sus hijos, nietos, bisnietos. De pronto eso era lo que tú habías imaginado, esa era tu creencia. Pero la realidad es otra totalmente diferente. Tenemos creencias erradas con respecto a la vida y a la muerte. Como por ejemplo, se supone que los niños no mueren y enferman. Y por eso nos da tan duro. Pero déjenme recordarle que tal vez 100 años atrás había una alta tasa de mortalidad infantil. Y de esas familias numerosas, ellos sabían que de 6, 7 hijos no iban a sobrevivir todos. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo donde la tecnología va avanzando, la medicina va avanzando, ¿no? Parece, y cada vez se vende más la idea y aparecen los medicamentos, y todo esto es bueno que suceda. Entonces, pero también es cierto que nos va llenando de una cierta esperanza de que la vida se va a poder prolongar mucho más, y de que se va a poder parar y que vamos a poder conseguir curas para todas las cosas. Pero la verdad es que aún así la ciencia avance, la muerte va a seguir existiendo, porque es una realidad en nuestra vida. Y nosotros como cristianos sabemos que mientras que entró el pecado al mundo, la muerte entró con ella. Gracias a Dios que no va a ser para siempre. Gracias a Dios que no va a ser para siempre, pero mientras que vivamos en este mundo, esa es la realidad.
Y entonces, ahí viene otro sistema, otra cuestión que tenemos con respecto a las creencias. Si hacemos las cosas bien, los resultados van a ser siempre buenos. Hombre, pero es que yo soy vegetariano o vegano, me cuido, hago deporte, hago todas las cosas, pues también se enfermarán. Lo siento, es la verdad. O morirán de un accidente o de cualquier otra cosa. Les sucederá algo, pero también fallecerán, como cualquier otro ser humano. Y entonces tú puedes llegar a pensar, bueno, vale, y si es así, entonces ¿para qué me cuido? ¿No? ¿Para qué me preocupo por mi salud? Bueno, sí, tu salud sirve preocuparte por ella, pues por supuesto para evitar en lo posible todo lo que puedas las enfermedades y llevar una vida más saludable, en todo lo posible. Pero eso no elimina al 100% la posibilidad de que no puedas morir o que no te puedas enfermar. Mientras que existamos en este mundo de pecado, esto va a ser así. Eso es lo que nos toca. Y si vamos al tema de yo hago bien todas las cosas, yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo hago obra misionera. Y entonces me acuerdo de una historia, de una situación real. Estábamos nosotros en Colombia y había un chico que se había retirado de la iglesia y le habían operado de apendicitis. Y entonces una de las hermanas, bueno, varias hermanas de la iglesia, fueron sábado de tarde, que es muy común, a hacer la obra misionera, vamos a visitar a este chico que está en el hospital. Así que van allí al hospital a visitarle, el ascensor estaba súper lleno, todo el mundo quería entrar, y de pronto dicen una de ellas, pues vámonos por las escaleras, mejor. Así que se fueron por las escaleras y de repente una de ellas se desvaneció, cayó allí directamente. Intentaron reanimarla, una ruptura de aneurisma de aorta. Lo que saben es fulminante, es una muerte fulminante. Y tú dices, pero estaba haciendo la obra misionera. Y Job, varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya quisiera yo que dijeran eso de mí. Todo lo que le estaba pasando era injusto. Claro, nosotros lo sabemos, porque toda esta historia es a posteriori y por supuesto, y entonces muchas veces analizamos y minimizamos y decimos, no, claro, sí, pero es que eso está ahí para enseñanza nuestra, y claro, y al final Dios le reconoció y le dobló, y yo pregunto, oye, si Dios hubiera hablado previamente con Job y le hubiera dicho, Job, mira, te va a pasar todo esto, pero no te preocupes, yo al final te lo voy a recompensar. Ajá, ¿qué opinas? ¿Te parece buena idea? Solamente Job dice, no, Señor. Hombre, yo mis hijos los amo y no los quiero perder. O sea, no me gustaría pasar por todo esto, ¿no? Muchas veces nosotros cuando leemos las cosas decimos, bueno, sí, pero lo vemos solamente desde ese punto. Pero eso no fue justo lo que pasó con Job. Pero sí refleja que esa es la situación, de que aún a las personas buenas le pasan cosas malas. Y aunque Dios da muchas promesas de cuidarte y efectivamente te cuida y de muchas te libra, el día que te corresponde morir, ese día Él te va a llamar al descanso y todas las cosas se van a dar para que tú puedas ir al descanso. Porque si te salva y te salva siempre, entonces al final no se cumpliría la ley, por así decirlo, que la paga del pecado es la muerte. O las consecuencias que tenemos de vivir en este mundo de pecado es que veremos la muerte. Ah, sí, se me olvidaba, pero es que nosotros somos adventistas del séptimo día y creemos que Jesús va a venir por segunda vez y que va a haber un grupo de personas que lo van a esperar vivo cuando Él venga. Seguramente yo voy a estar allí. Eso queremos todos. Eso deseamos todos. Pero es probable que no a todos nos suceda.
no sabemos cuándo nos va a ocurrir ni cuándo va a suceder, ¿no? Entonces, por eso nuestras creencias muchas veces influyen en la forma también cómo vivimos o manejamos esta situación. Así de que sí, también tómate tu tiempo para vivir con la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? También es necesario preguntarte esto. No es pecado hacerlo, no es pecado de que tú te cuestiones estas cosas que suceden. Y vas a ver que va a llegar el momento en que a medida que vas atravesando esta situación, si bien no consigues la explicación, porque es muy probable de que la respuesta no la sepas, es muy probable, sí puedas encontrarte más tranquilo y tener paz en tu corazón y poder sobrellevar las cosas. También es cierto que en el proceso del duelo necesitamos tiempo para lamentar la vida que se suponíamos que teníamos que llevar. Sobre todo cuando quedamos con cosas pendientes por hacer, muchas veces nos sucede esto. Y entonces quiero hablar de otra cosa que aparece muy a menudo, que lo veníamos tocando de a ratos, y era el tema de la culpa. Entonces parece que de alguna manera fue tu culpa. Justamente 1 o 2 meses tal vez, no recuerdo ya bien, antes que mi madre falleciese, yo le hice este comentario a mi madre. Yo le dije, mamá, a veces me cuesta entender situaciones de duelo o de las personas porque la verdad que, gracias a Dios, hasta ahora no he tenido ningún fallecimiento cercano, así como para decir o vivir. Y es verdad que aunque yo puedo imaginarme, le decía a mi madre, aunque yo pudiera imaginarme lo que puede ser y empatizo, realmente no, yo sé que nunca es como cuando se está en los zapatos de la persona. Y no estoy diciendo esto porque deseo que ninguno de vosotros fallezca. Así que la culpa a veces te visita, por lo menos a mí me visitó, diciendo, ¿por qué hiciste ese comentario? Parece que al hacer ese comentario hubieras traído la muerte de tu madre, hubieras acercado la muerte a ti. Es un comentario, o sea, es un pensamiento irracional, ilógico, pero a veces es así, y la culpa es así, te viene a atormentar por cualquier situación. Una situación de una niña que estaba con su abuelita y ella le contaba chistes a su abuelita y la abuelita se estaba riendo y se estaba riendo y se agarraba y se ponía y decía, ay, no puedo más, deja ya, para. Y bueno, y de pronto esa noche la abuelita fallece, le da un infarto y la niña pensaba que era porque ella la había hecho reír demasiado. Y estuvo con muchos meses manejando ese sentimiento de culpa de que la causa de la muerte de su abuela había sido ella por haberla hecho reír. Después supo de que no, que tenían un problema cardíaco, genético, hereditario, y bueno, y que un poco de que la abuela tenía esa afectación, que ella no tenía nada de culpa con respecto a esto. Aparece el y sí. Cuestionamos lo que debíamos haber hecho, en otros casos lo que no debíamos haber hecho, lo que dijiste, lo que callaste. Todas esas cosas comienzan a agarrarse allí, la culpa se agarra de cada una de esas cosas para venirte a visitar, a atormentar. Por ejemplo, podrías haber detectado un tumor antes, sí, lo que yo les comentaba, podías ir al médico y haber hecho varias visitas. Claro, si vas todos los días eso no es ninguna vida realmente. No, bueno, vale, lo hacemos espaciado cada 6 meses, pero aún así, aunque lo hagas frecuentemente, nosotros no nos vamos a pasar toda la vida buscando enfermedades. Por el otro lado, es verdad que nuestro sistema médico cada vez intenta ser más preventivo, pero no es 100% basado en la medicina preventiva. En fin, es lo mismo que cuando sucede un accidente. Realmente son muchos factores que se tienen que dar, que se tienen que conjugar para que suceda esa situación. Igualmente, ante un fallecimiento son muchos factores los que se tienen que dar para que suceda esa situación. La triste realidad es que a pesar de todos los esfuerzos, todos, excepto los que van a estar vivos cuando Jesús venga, nos moriremos algún día, normalmente antes de lo que nos gustaría.
para nosotros siempre va a ser pronto. Cuando fallece un familiar nuestro, siempre va a ser pronto. Así tenga 80, 90, 100 años, nos va a parecer que es pronto, que no debía haber sucedido todavía, porque realmente no estamos preparados para ello. Y es muy llamativo, porque fíjense que de la especie que existe aquí en la Tierra, la única especie, la humana, es la que es consciente de que la muerte está presente y que algún día le va a tocar y le va a llegar, a diferencia de los animales que no tienen esa conciencia. Pero aún así nos cuesta aceptarla. Yo tengo una teoría, y es que algún vestigio de eternidad tenemos, y que por eso nos negamos todavía a aceptar, porque pienso que el hombre fue hecho para no morir. Cuando Dios lo creó, eso es lo que pienso, que fue hecho para no morir, y por eso, evidentemente, a pesar de que vemos que la gente fallece alrededor, lo vemos en las noticias, vemos las catástrofes, vemos las guerras que tenemos cerca, sabemos que es una realidad, aún así nos cuesta aceptar que ese día nos va a tocar a nosotros, que nos va a tocar o a un ser querido o a alguien cercano. Y es que luchamos contra esa realidad. Aunque lo tengamos claro a nivel cognitivo, nos seguiremos preguntando cuando suceda algo, ¿por qué ha ido tan mal? Pensamos que tiene que haber sido culpa de alguien. Siempre tenemos que buscar una excusa, alguien tuvo que ser el culpable. La culpa tenemos que examinarla para poder encontrar paz. Es necesario poder hablar de ella y poder desmenuzarla, examinarla para poder encontrar la paz que necesitamos. Y entonces también aparece otro que es la culpa del superviviente. Esto apareció por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, donde las personas que habían tenido un suceso, claro, el superviviente es aquel que ha sido un testigo o ha estado allí y sobrevivió a una catástrofe. Pues sabe que está apareciendo también, porque ahora con el tema de la pandemia, que termina siendo catastrófico, muchas familias fueron infectadas, todas. Y varios miembros de la familia fallecieron por el COVID y otros se salvaron. Estos que se salvaron, pues se sienten muchas veces culpables de haberse ellos salvado a diferencia de sus familiares. Y entonces eso genera muchas veces este sentimiento de culpa. Y es verdad, nosotros no podemos, la pregunta que ellos se hacen, ¿por qué ellos y no yo? Bueno, no podemos controlar ciertas situaciones. Y si creemos que podemos controlarlas, realmente seríamos arrogantes de nuestra parte creer eso. No nos corresponde a nosotros preguntarnos por qué alguien vive o alguien muere. Esa decisión es responsabilidad de Dios. Él es el que sabe el por qué. Pero aunque no hay respuesta a esta pregunta, existe una razón por la que ha sucedido, por supuesto, aunque no la sepamos. La culpa y la responsabilidad pueden usarse como cualquier otra cosa para distraer el dolor de la pérdida. Es mucho más fácil quedarse en el porqué y en el y si que enfrentar el hecho de que nuestro ser querido ya no está. Somos responsables de nuestra salud, pero no somos culpables de nuestra enfermedad. Y entonces aquí, ya estoy finalizando, quiero simplemente dar rápidamente unas pinceladas de otras emociones y situaciones con las cuales tenemos que lidiar. Y en estas aparece el alivio. Tu familiar tiene un cáncer, lleva muchos años padeciendo, o una enfermedad de estas en las cuales crónicas, Alzheimer, en fin, en las cuales el deterioro tú lo ves progresivo, ves cómo va perdiendo, cómo va sufriendo, ¿no?, en medio de esa situación, y cuando fallece tu familiar sientes alivio. Sientes alivio porque sabes que ya dejó de sufrir, de que ese proceso tan largo en el cual estaba sometido, por fin ya descansó de esa situación. No porque te alegres evidentemente de su muerte,
pero sí te genera alivio saber de que ya no tiene que estar más en la situación en la que ha estado tanto tiempo metido, sufriendo. El descanso emocional. Cuando has estado también bajo un estrés, bajo una tensión, tanto tiempo, a veces hay personas que pasan mucho tiempo en cuidados intensivos o conectados a una máquina, conectados a un respirador, ¿no? Y esa serie de emociones, cuando la persona fallece, también tienes un descanso emocional con respecto a todo lo que toda esa situación te generaba, todo eso lo que estabas viviendo. El tema de las lamentaciones. Hace parte del proceso del duelo, siempre van a estar ahí presentes y son necesarias, por momentos son necesarias que nosotros podamos lamentar el no tener a nuestro ser o todo lo que hemos perdido por no tenerlo. El resentimiento también aparece muchas veces aún hacia la persona fallecida, porque las personas que quedan tienen la sensación de que han sido abandonadas, de que se ha ido, nos ha dejado. Muchas veces en situaciones como el suicidio especialmente, aparece mucho el resentimiento hacia esa persona que ha fallecido. También puede aparecer el resentimiento porque hemos llevado una mala relación con la persona fallecida y se quedaron cosas pendientes, cosas de qué hablar, cosas que decirse, cosas de pronto dolorosas que habías tenido con esta persona y no hubo esa oportunidad, y el resentimiento también queda allí. O el resentimiento hacia ti mismo por de pronto no haber intervenido, no haber hecho más, no haber dicho, o justamente por esa mala relación que tenías donde no pudiste expresar cosas, igual, de ambos lados. El aislamiento. Suele ocurrir muchas veces que las personas cuando están en el periodo de duelo se tiendan a aislar, no quieran conectar con el mundo, no quieran saber más cosas, en fin, es bastante frecuente. A veces las personas comienzan a preocuparse y a quererlos tirar y sacar. Bueno, a veces la persona necesita un periodo, un tiempo, un momento de estar a solas y de poder pensar y de poder meditar y de poder sentir el dolor que están, o sea, poderlo vivir tal cual. Los sueños. El tema de los sueños es muy importante, y no hablo del tema de los sueños tanto de que comiences a soñar con la persona, porque sí, efectivamente el inconsciente va a buscar maneras de aliviar el dolor y vas a soñar muchas cosas. No, hablo de los sueños, es de eso que tú querías realizar con las personas, y ese sueño también muere cuando muere la persona. Yo recuerdo, por ejemplo, de que yo quería regalarles un crucero a mi padre y a mi madre, y yo decía, bueno, y les doy un crucero, y pensaba yo, y como mi padre le gusta manejar las finanzas y a veces mete en cintura a mi mamá, yo decía, pues le voy a dar a mi madre por aparte para que ella tenga para gastar, para manejarse un poco. Ese era mi sueño. Bueno, ese sueño no se pudo cumplir. Y así seguramente otras personas tuvieron diferentes sueños que no se pudieron llegar a realizar. Pero bueno, están allí y a veces te toca darle salida. A veces te toca hacer duelo de eso, ¿sabes? Hacer duelo de ese sueño y despedirte de él. Y despedirte de él así como te pudiste despedir también de tu familiar. Los roles, que era la parte que yo también les había comentado un poco por encima. ¿Y ahora quién va a hacer esto? Cuando la persona que ha fallecido, ¿no? Así era quien habitualmente lo hacía. A veces esos roles se toman sin darse cuenta. En el caso de pronto mío, bueno, mi hermana la mayor, ella siempre ha sido también muy familiar y muy de reunir a la familia, pero mi madre lo hacía muy a menudo. Era el eje, el centro. Parece que ella ha tomado ese rol. Nadie le ha dicho que lo tome, pero ella le ha salido tomarlo. De pronto, en otras cosas, yo he adoptado otros roles que tenía mi madre. Y así, cada quien
Pero también es cierto que de pronto yo echaba en falta algunas cosas y esperaba que mi padre adoptara el rol de mi madre. Error. Cada persona es diferente y no podemos pretender que adopten el rol otras personas. O sea, si lo adoptan voluntariamente, maravilloso, perfecto. Pero si no, no podemos dar por hecho que efectivamente va a suceder. Mi padre no es de llamar mucho. Pueden pasar semanas, pero él es tranquilo porque él dice, yo sé que todo está bien. O sea, él no se preocupa. Claro, yo esperaba que él me llamase todas las noches como hacía mi madre. O a cualquier momento, o que estuviese disponible para mí en cualquier momento como mi madre que paraba cualquier cosa y voy a atender a mis hijos, ¿no? A cualquiera de los tres hacía con nosotros lo mismo. Mi padre no es así, él es diferente. Pero claro, con la pérdida tú estás desesperado y quieres rápidamente que alguien ocupe ese rol y estás deseoso de dárselo a alguien, pero al final no puede ser así y yo no lo puedo meter tampoco a él en camisa de 11 varas y obligarlo a que utilice el rol, a que haga de mi madre. No, él es mi padre y es diferente y no puede hacer lo mismo y ya está. Y eso hace parte de la aceptación también. Me cuesta, creo que todavía me cuesta el aceptarlo, pero lo voy haciendo. Pero son cosas que van llegando y van sucediendo. Así que bueno, es un poco todo esto. Le he dado esto para así darles ideas, porque ahora viene el momento de preguntas, con una reflexión esperanzadora, evidentemente que no quiero que lo perdamos de vista. Así que bueno, soy ahora todo oídos. Pasamos justamente a las preguntas, como bien ha dicho Sully. Así que si alguien tiene alguna pregunta, rogaría que levante la mano y le facilitamos el micrófono. Vale, gracias. Has hablado de los sueños que a veces se tienen con esa persona. Me gustaría hacer esto, ahora ya no puede ser porque falta. No tiene ninguna relación. ¿Qué podemos pensar cuando sueñas alguna vez con esa persona? ¿Es bueno, malo, regular? Sueños por la noche te refieres, ¿no? No es ni bueno ni malo, sino que nuestro inconsciente va a hacer lo que quiera. Él es, en el momento que nosotros estamos durmiendo, él es el que dirige las cosas, ¿vale? Él es el que arma un poco y a veces soñamos porque extrañamos, a veces soñamos porque son nuestros anhelos. Fíjense que ahora que comentas eso, cuando mi madre estaba en cuidados intensivos, yo soñé que ella se despertaba y soñé todo el paso de nosotros ir a visitarla a la UCI, contentos de que allá se había mejorado, que ya la habían extubado, etcétera. ¿Sí me entiendes? O sea, yo soñé todo eso y yo me levanté feliz al día siguiente, pero ese sueño nunca se cumplió. Pero ese era mi deseo. ¿Sí me entiendes? Que a veces en los sueños uno tiene los deseos de uno, los temores de uno también aparecen en los sueños, los dolores, las dolencias, o a veces la mente mezcla como quiere un poco las cosas, sin más, sin tener una explicación concreta. O sea, porque a veces la gente quiere ponerle un poco más de importancia de, bueno, si sueñas esto es porque de pronto significa esto, no necesariamente. O sea, vamos a ver, si de pronto tú tienes cosas pendientes, por decir, por poner un ejemplo, fallece un familiar y de pronto te quedó haberte disculpado con él, no solo lo piensas, sino que lo puedes terminar soñando y decir, ¿cómo que? Y de pronto puedes soñar lo mal que te sientes por no haberte disculpado o de pronto en el sueño haber conseguido disculparte. Lo que tanto deseabas lo consigues en el sueño. También es, y bueno, y puede servir de una forma de aliviar. Oye, si viene así, bienvenido sea. Sully, yo tengo dos preguntas. Ajá. La primera pregunta es, ¿podemos establecer un periodo de duelo normal? ¿Y cuánto se puede alargar ese periodo y sigue siendo normal?
¿Y cuando sobrepasamos otro tiempo ya no sería normal? Bueno, los médicos, para poder encauzarnos un poco la pregunta podría decir cuándo consideramos el duelo como complejo. Ahora le llaman duelo complejo, también tiene el nombre de duelo patológico, o sea, cuando se extiende mucho más de lo normal. A veces nos toca poner tiempos, aunque realmente lo ideal no sería poner tiempos tan cerrados, pero cuando se habla en adultos de 12 meses, más de 12 meses, esa es una de las características. Tiene que reunir varias características. Otra característica es la intensidad de los síntomas, ¿vale? De la tristeza, de la negación, de todos los procesos, de todas las etapas del duelo que les comenté, la intensidad con que se dan, ¿vale? La intensidad y la duración, en conjugado todo eso es lo que lleva a pensar de que la persona está haciendo un duelo complejo. Para explicarlo así en términos más sencillos y no ponerme a darle todos los criterios del DSM-S uno por uno, pero sí, de eso se podría hacer hasta otra charla, de solo tema duelo complicado. ¿No se puede entonces establecer ningún periodo de tiempo como normal? 12 meses. 12 meses. 12 meses para personas adultas, 6 meses para niños, se considera, pero además del tiempo, tiene que ir asociado los otros criterios para considerarlo complejo, ¿vale? O sea, no vale solamente el tiempo, porque yo puedo de pronto prolongarme un poco más de 12 meses, pero no tener esa intensidad, por lo tanto, dentro de lo que cabe, estoy dentro de lo normal, por así decirlo. Entonces, por eso siempre, para poder algo establecerlo, se dan criterios de tiempo asociados a criterios de síntomas. Y Suli, ¿se puede establecer lo que tú has dicho, un duelo patológico, es decir, a partir de, ya entonces, aquí hay algo raro? Sí, pero eso tiene que ser valorado por un psicólogo o por un psiquiatra, evidentemente, ante esa situación. Sobre todo, es muy llamativo porque, como veis, yo les comentaba que estas etapas van y vienen, pueden aparecer juntas, no aparecer juntas, pero es cierto que a veces es muy curioso o muy llamativo unas situaciones donde después de tanto tiempo la negación siga persistiendo. ¿Ya? La negación es la primera etapa y que las otras no vayan ganando terreno y esta siga persistiendo, eso ya es llamativo, ¿ya? Por poner un ejemplo, eso ya va comenzando a entrar dentro de lo patológico. Segunda pregunta. Sí. Tú has dicho muy claro que cada uno tiene que recorrer su propio duelo y que hay que dejarle que lo recorra. La pregunta es, ¿hay alguna forma de ayudarle para que él mismo pueda acelerar su proceso de duelo sin romper nada o no hay ayuda posible? No intentemos hacer eso. O sea, mi recomendación, no intentemos acelerar las cosas. Todo tiene un tiempo. Eso se lo digo mucho a mis pacientes, le digo, ¿cuánto tiempo tarda un naranjo en dar naranjas? ¿Sabéis? Hace un año, no sé. Un año más o menos. ¿Cuánto tarda la vid en dar uvas? Otro año. ¿Cuánto? Otro año, ¿no? 5 años. Desde el momento en que la plantan hasta la primera cosecha, tarda 5 años. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar con paciencia porque ese es el proceso. El proceso necesita tiempo para que se dé. Y cuando nosotros aceleramos las cosas, no sé si ustedes han comprado, o sea, a mí me llama mucho la atención cuando traen las frutas tropicales, ¿no? El mango, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el mango, como no es propio de aquí, pues lo cogen verde o en un cierto estado para que se vaya madurando, pero no se madura igual, no sabe igual el mango que traen aquí así al que tú coges del árbol maduro, que le has permitido que pase todo su tiempo allí.
pues igual, las cosas, si no se sana en falso, si nosotros aceleramos las cosas, no va a haber, él necesita su periodo de tiempo y ese es su periodo de tiempo, así como en la naturaleza las cosas llevan su tiempo, su ritmo en que se tienen que ir dando, pues igual nosotros, en los seres humanos, los procesos también tienen que llevar su ritmo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Se nos ha ido el moderador porque tenía que atender un asunto, así que me encargo yo ahora de repartir el micrófono. ¿No hay preguntas? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿eh? Sí, sí, aquí hay una. Hay algo, si se puede decir, folclórico, cultural, que tienen algunos países, incluyendo nuestros países de América Latina y el Caribe y países asiáticos, que muchas veces, por tradición cultural, cuando muere una persona y no tienen los recursos para hacer la ceremonia folclórica y tradicional en los pueblos, tienen sus muertos en su ataúd, en su caja, parado de pies en una esquina de la casa, hasta reunir el dinero y hacer la ceremonia como debe de ser. Ceremonia que muchas veces con una gran comida para la comunidad y la familia. Y cuando no tienen ese dinero, tienen el muerto hasta 5 años en la casa y hasta reunir ese dinero, embalsamado, como quien dice, prácticamente. Y no lo entierran, porque es una cultura hacer esa actividad. Otra cosa es, por ejemplo, la vestimenta de duelo. Recuerdo, por ejemplo, en nuestros países de América, regularmente se acostumbra a usar color negro, los grises, los blancos, y hay personas que nunca en la vida cambiarán esos colores porque llevan un duelo eterno. Sí. Muchas veces es como autocastigarse, si se puede utilizar esa palabra, Sí. de llevar consigo eternamente un sufrimiento en el recordamiento o en el recordatorio de esa persona. Otra cosa es, por ejemplo, yo recuerdo, hay personas, por ejemplo, que compran, adelantan el duelo, vamos a decir. Ajá. Tienen un ataúd en su casa comprado. Sí, sí, sí. Yo recuerdo. Hace años esto sucedía, a mí me contaban aquí, las personas mayores tenían en casa, en los pueblos, sí, los ataúdes, ya ellos iban haciendo sus preparativos. Que hubo una experiencia. Consideraban que eso era hacer sus preparativos. Hubo una experiencia, yo recién convertido a mis 16 años, en la iglesia donde yo asistía, que se llama Iglesia Evangélica Dominicana, es una iglesia de línea metodista, wesleyana, la fundaron los ingleses en Puerto Plata, misioneros ingleses. ¿Qué pasa? Que un hermano, el esposo de una hermana tenía una fábrica de ataúd, y él tenía el de él en su habitación, en una esquina, un ataúd de caoba, y llegó un coro de Puerto Rico, y antes se repartían los hermanos, ¿cuánto usted puede llevarse para su casa? 2, 3, y a veces le daban la cama matrimonial, como apoyo, puede una pareja ir a mi casa, yo puedo recibir una pareja y 3 jóvenes, porque tengo cama para tantas personas. Bueno, pues se llevó una pareja donde es hermana, pues salieron corriendo de la habitación, que no iban a dormir ni loco ahí en esa casa. Sí, fue como un choque cultural, claro. Un choque. Entonces muchas veces suceden esas cosas. ¿Qué usted podría darnos, vamos a decir, respuesta a este tipo de actitudes, de estos duelos eternos, con vestimenta? Aunque aquí en nuestros países de Europa y América no sucede tener un ataúd con un cadáver embalsamado, lo usan en países asiáticos. Aquí no se permite, pero sí, yo lo entiendo,
Pero hay países que eso es normal, eso es parte de la cultura y lo tienen en su casa. Pero en nuestros países de América no sucede eso, pero sí sucede que está el duelo eterno con una vestimenta y que no se la quitan nunca. Y están marcados para el resto de su vida y no viven una vida social, ni ir a comerse un helado, ni ir a un cine, porque están en duelo y no pueden hacer eso. Exactamente. Y has dicho, utilizaste una palabra que es el castigo. El castigo se utiliza también mucho dentro del duelo, también, porque es una manera que tiene la persona como de expiar su culpa, sus sentimientos de culpa. De otras formas creen que están honrando de pronto al ser querido, cuando realmente también existen otras formas. Yo también podría honrar a mi ser querido viviendo, ¿no? También siguiendo su legado. Hay otras maneras también que lo podemos hacer, pero bueno, como bien has dicho, es algo cultural. Y es algo que las cosas culturales pues uno las adopta del entorno desde que es muy pequeño, entonces uno se va acostumbrando, imagínate de pronto a ver a la abuela de negro porque quedó viuda y luego a tu madre de negro, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, que vas viendo y como que vas creciendo y tú sabes que eso es lo que te toca. O como, no hablando de temas de duelo, que también me parecía muy llamativo, de algunos pueblos de Andalucía, se casaban y se ponían como un vestidito que era como un delantal y era propio de las mujeres casadas, o sea, y chicas jóvenes, ¿sabes? Entonces era como muy... Me pareció bastante curioso y me lo explicaban un poco cuando fui a trabajar allí, la situación esta. Entonces, claro, hay cosas como muy propias de cada región donde las personas las tienen asumidas, y lo que pasa que ese es el tema de las creencias, como las creencias también influye la cultura, pues claro, lo dan por bueno y hay que no lo hagas. ¿Sí? Ellos creen que están haciendo lo correcto, lo que deben de hacer. Más bien, si no lo hacen, estarían haciendo mal y serían criticados por todas las personas, y de pronto hasta los mismos familiares lo rechazarían y les dejarían de hablar. Entonces, bueno, al final tienes que hacerlo, tienes que pasar por el aro, o sea, todo el mundo al final termina adaptándose a esa costumbre. Es la manera de llevar las cosas, de vivir en esa pena eterna. La verdad que eso no es lo ideal. Eso ha ido, en algunos sitios ha ido evolucionando, cambiando el tema de la vestimenta. Recuerdo que algunas personas decían que tenías que estar 2 años o 5 años vistiendo ropa de luto y ya después era que te la podías quitar. Eso era cultural. Ya algunas cosas han ido cambiando, han ido variando, menos mal, porque imagínate, o sea, pero bueno, podríamos decir y hablar un montón, pero yo entiendo que eso es lo que ellos han aprendido y es lo que mejor saben hacer, y la gente siempre se comportará como mejor puede. Yo en relación con esto, antes de darle la palabra a Esther, durante 6 años fui pastor de una iglesia gitana. Y efectivamente ahí yo viví eso. Y ahí se demuestra cómo a veces las culturas marcan tanto que incluso la religión se deja un poquito al lado. Sí. Y allí ya sabéis que en el pueblo gitano, los hermanos gitanos, cuando una mujer enviuda, se pone de negro, se queda viuda siempre. Y esa es una ley gitana. No sé si a lo mejor con el tiempo puede cambiar o algunos sitios la cambian, pero yo veía gente vestida de negro y claro, al principio pregunté, ¿por qué vistes de negro? Y dice, es que soy viuda. Bueno, yo me callé por respeto, claro. Pero efectivamente ahí es donde son tradiciones, son culturas que marcan tan fuerte que el hacer que cambie es como violentar y generar, como dice la doctora, una oposición y un rechazo que dice, espera, no estamos aquí para discutir ni oponernos, no, oye, déjalo que siga. Y tuve que asistir a funerales dentro de la iglesia gitana. Claro. Prefiero callarme las sensaciones que yo me llevé, pero simplemente me enseñó una cosa, cómo a veces las culturas te condicionan y la fe parece que queda un poquito... O sea, ellos tenían esperanza, la resurrección, no, eso no, pero el tocar, el besar el féretro, el gemir, oye, pero de una manera que dices tú,
yo qué sé, el creyente, como dice, estas cosas digo para que no estéis tristes como los que no tienen esperanza. Claro. Pero el gitano vive los duelos de una manera mucho más intensa Exacto. que en otras culturas. Y es mejor que respetemos eso porque en esa manera es una manera que ellos entienden que es la correcta, ellos se encuentran en paz consigo mismos, haciéndolo así se liberan realmente de ese dolor. Entonces, pues mira, si eso les ayuda, que lo hagan de la manera que consideren oportuna. Doutora, como diferenciar? Yo veo que es muy tenue la línea del duelo complejo y un recuerdo puntual. Por ejemplo, una persona 3 años después de la muerte de su papá, de su mamá. Tengo una hermana, bueno, hace 3 años que he perdido a mi padre, casi 3 años. Y bueno, hoy hablando con ella, empezó a llorar. Ay, es que el sábado me recuerdo al papá y tal. Claro, era adventista y tal. Y yo me quedé con aquello y digo, madre mía, aún no ha pasado, aún no ha resuelto su duelo, ¿sabes? Porque empezó a llorar, digo, o no, a lo mejor son recuerdos puntuales que cada uno tiene el suyo y nada, se acabó, he llorado y venga, voy a trabajar, ¿sabes? ¿Cómo? Por la intensidad, ¿cómo diferenciar? ¿Sabes dónde lo que voy? Vamos a ver, en cuanto al duelo complejo va a estar siempre. O sea, el duelo complejo, el dolor, la intensidad y todo va a estar siempre. No va a ser un recuerdo aislado. Esa es la diferencia. O sea, lo que te quiero decir, que todas las personas vamos a tener un momento, de pronto, después de varios años, donde nos vamos a sentir sensibles en ese momento y vamos a llorar. ¿Sí me entiendes? Porque va a haber un recuerdo. Y es que es normal. El vacío está ahí. O sea, eso es lo que yo quiero que quede claro. O sea, nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es una realidad. Y es buena. Y nos ayuda a seguir adelante. Y es una realidad. O sea, digo, no es una fantasía ahí para mitigar el dolor. No, 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 no. Es una realidad. Pero independientemente de eso, no podemos quitar que efectivamente nuestro ser querido no está. Y eso es doloroso. ¿Que aprendemos a vivir con ello? Sí. Que vamos a tener momentos y seguramente muchos momentos felices y vamos a compartir y vamos a hacer muchas cosas y de pronto la vida va a seguir, parece normal. Sí, pero no va a ser del todo normal. No va a ser del todo normal porque en realidad va a haber algún momento de estos donde nos va a remover, donde nos vamos a acordar, donde vamos a sentir alguna tristeza. Y eso es bueno, y te voy a decir por qué es bueno, porque eso quiere decir que tú eres un ser humano como los demás, que siente, padece y que extraña. Aún es más, yo a veces pienso, fíjate, cuando los discípulos de Jesús, yo pensaba eso, ¿cuántas veces no llorarían añorando que volviera pronto? O sea, ya cuando lo vieron ir y ya sabían que se fue, y claro, ellos predicaban y estaban felices y fervientes, pero en algún momento lo tenían que extrañar. Fueron 3 años, pero fueron 3 años con su maestro, donde aprendieron muchas cosas y donde hicieron una relación de amistad, ¿sabes? Y ahora no está. Claro, sí, tú sabes que está en el cielo y que te puedes comunicar con él y todo esto, pero no estaba ahí con ellos. Y en algunos momentos seguramente podrían haber dicho, cómo me hubiera gustado que Jesús estuviera aquí conmigo. Seguro, ¿sabes? Eso nos hace ser humanos, esa parte justamente. Y no tenemos que sentirnos mal por sentirla, ¿sabes? Entonces, a diferencia del duelo patológico, la persona entra en duelo y no sale del duelo. ¿Sí me entiendes? O sea, es una constante y una constante de, en vez de ir a mejor, o sea, en el proceso del duelo, donde se va viendo, ¿no?, cómo va superando y cómo va esto, lo que va sucediendo es que se mantiene o va empeorando. Entonces, ahí es cuando ya es diferente. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, pues ya está. Pues agradecemos la presencia de todos y sobre todo te agradecemos a ti, Suli. Gracias. Qué buena exposición has hecho. Bueno,
No hay muchas preguntas porque creo que lo has dejado todo muy claro. Así que agradecidos de que estés con nosotros y agradecidos de que de forma así paulatina pues nos acompañes y nos ayudes a entender cosas que mientras no se viven no se saben, pero cuando se pasan uno se da cuenta que estos consejos qué útiles pueden ser. Así que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu servicio a las iglesias, cuando vienes aquí o vas a otros lugares, que te ayude mucho para ser útil allí donde te encuentres. Amén. Si os parece, nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Querido Señor, una vez más gracias por los momentos que tú nos propicias, en los que podemos reunirnos de nuevo en la iglesia como antaño y podemos disfrutar de la presencia de los unos con los otros. Gracias por la gentileza que ha tenido la doctora Sully al estar a nuestro lado. Gracias por su experiencia, por sus consejos. Bendícela y ayúdale en su trabajo, en su responsabilidad, sobre todo cuando tenga que tratar con la gente para ser siempre útil y poner esa esperanza en el corazón. Amén. Y Señor, también bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos también en las casas pendientes de la charla. Ayúdanos, Señor, en nuestras luchas, en nuestras necesidades y sobre todo, enséñanos a vivir los momentos de tristeza, que con la sabiduría y con la confianza en ti podamos atravesarlo y que siempre, Señor, de tu mano podamos mantener esa esperanza y esa seguridad que tú nos das. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo para todos, feliz tarde.